piso 8 de la Clínica 25 del Seguro Social en la ciudad de Monterrey. Quiero dar gracias a Dios por mi padre. Me enseñó que la disciplina, entendiendo disciplina como lo que definían algunos de ustedes hace unos minutos, la otra parte de la disciplina, la parte coercitiva que nos enseña que el entrenamiento es bueno, que el entrenamiento es bueno y nos obliga a meternos al carril del entrenamiento. Me enseñó que la disciplina debía impartirse con generosidad, sin temor, pero sobre todas las cosas con mucho, mucho, mucho amor. Y hoy puedo compartir un poco de esto, primero por la verdad de la palabra y segundo porque por la gracia de Dios tuve un excelente maestro. Hoy mis hijos saben, desde la mayor hasta el menor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿de qué? De gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A quienes han sido ejercitados en ella. A quienes han sido ejercitados en ella. Mi esposa tenía muchas reservas cuando recién nos casamos respecto del tema. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de acabar con sus reservas, porque así es bueno Dios, nos da la oportunidad de respalda pues la autoridad que nos ha dado a pesar de nosotros. Vika, mi hija mayor, tenía como 3 o 4 meses. La primera vez que hizo un berrinche, pero de esos que se trababa. ¿Por qué? Pues no lo sé, tenía como 4 meses, pero estaba trabada y le habíamos revisado 2 veces el pañal, pensamos que primero que se había hecho popó, después que pipí, que estaba rosada, que para allá, que para acá, que la blusita le calaba, que la etiqueta, le cortamos la bendita etiqueta del pañalero, la paramos de cabeza, no se arregló y tenía como 15 minutos bien trabada. Le dije, ya sé qué tiene. Y me dice, sí, ahorita lo arreglo, no te preocupes. Y entonces le volví a quitar el pañal, pero ya se lo quitamos, sí, no te preocupes, espérame tantito. Y le quité el pañalero, le abrí el pañal y entonces le dije, corazón, te amo. Pero esto que estás haciendo no es correcto. Estoy hablando con una niña de 4 meses, que evidentemente no entiende lo que le estoy diciendo con palabras, pero algo entendió lo que sucedió después. Solo tuve que acercar mi mano derecha con mucho amor sobre sus nalguitas. Una vez, santo remedio. Y mi esposa se quedó así. ¿Es un bebé de 4 meses? Le dije, la Biblia es un libro de 6,000 años. De 4,500 por lo menos. Así que esto funciona o funciona. Y por la gracia de Dios funcionó. Muchos líderes, hombres y mujeres incluso que educan en casa, suelen tener sus reservas con la disciplina física. El mundo afuera, definitivo. Al mundo afuera no le puedes hablar de disciplina física. El mundo afuera tiene un concepto que a mí me causa
Dijo Gerson, entre risa y ganas de llorar. El mundo afuera habla, no sé si lo han escuchado, este concepto de los niños autorregulados. ¿Han escuchado esto? ¿Alguien ha escuchado este concepto? Es un concepto en psicología. Niños autorregulados. ¿Ah? Ajá. ¿Puedes decirnos en unas cuantas palabras qué es lo que entiendes o qué es lo que, mejor dicho, dice el concepto, describe el concepto respecto a los niños, hermano? Ajá, ajá. Usa tus palabras. Usa tus palabras, ¿sí? Ah, un niño autorregulado, esta teoría dice que los niños tienen la capacidad para medirse, tienen la capacidad para decidir qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto bueno pueden mezclar con lo malo. Ellos son capaces y muy hábiles para describir esto. Esto dicen los psicólogos, esto dicen los filósofos del siglo XX y XXI. Mi Biblia dice algo muy diferente. Mi Biblia dice en Proverbios que la necedad está al corazón del joven. Eso dice la Biblia. Quiero compartir de la manera más rápida posible. Esto no lo he podido hacer en menos de 60 minutos y hoy tengo el desafío de hacerlo en 40. Una historia que ustedes conocen, creo, bastante bien. Otra vez, ¿qué le está pasando a mi computadora? Ok, esta vez fue menos lento el asunto. Ya se autorreguló mi computadora. Vamos al pasaje allá en primer libro de Samuel. Perdón. Primero de Samuel. Vamos a ir derechito a la historia de el rey Saúl. Obviamente, mi esposa me va ganando. Díganle que no es eso. Ella está bien entrada en su conferencia y yo todavía no puedo comenzar. Ok. Vamos a ir a la historia del reinado del rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 12. No, vayan un poquito antes, por favor. Voy a tratar de irme lo más rápido posible. Es más, me quitaron mi teléfono. En mi teléfono podría ir mucho más rápido. Voy a tratar de irme lo más rápido posible. En la historia ustedes la conocen bastante bien, así que yo solamente voy a ir leyendo algunos pasajes. Denme un segundito, estoy un poquito complicado aquí. Esperé que esto iba a ser mucho más fácil. Ajá. Sí, vamos a estar en el primer libro de Samuel. Se me fue.
ya lo tengo. No, nos vamos a ir a pie entonces. Vamos a irnos a pie. Ustedes conocen la historia del rey Saúl, conocen la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba buscando un rey, como los otros pueblos tenían su propio rey. Y Dios les dijo, ok, está bien, le dice Samuel, le vamos a dar un rey como piden, ¿sí? Dios había estado preparando un príncipe para Israel, un príncipe conforme a su corazón. Dios es un Dios absoluto, soberano, omnisciente. Dios había estado preparando un príncipe conforme a su corazón, pero el pueblo ya le urgía tener un rey. El pueblo se había cansado de los jueces, ni siquiera se habían cansado, ni siquiera querían hacerle caso a los jueces. De hecho, y lo digo así muy rapidito, cualquier pueblo, absolutamente cualquier pueblo, puede vivir y debiera vivir solo con uno de los tres poderes que estamos acostumbrados a tener las repúblicas. Solo con uno, no necesitamos más poderes. Las naciones no necesitan un ejecutivo, ni necesitan un legislativo por razones obvias. De acuerdo al plan de Dios, todo pueblo puede vivir única y exclusivamente con jueces. Hombres que impartan justicia, no conforme a las leyes diseñadas por un legislativo, sino conforme a la ley, punto, conforme a la ley, y no necesita un ejecutivo, y no estoy tratando de levantar una revolución, solamente estoy haciendo una nota al calce, no necesita un ejecutivo que gaste un presupuesto desorbitado, equiparable al 35% del ingreso nacional en hospitales, escuelas y toda suerte de programas sociales, a donde Dios jamás dijo que los gobernantes o la autoridad civil deberían involucrarse. Eso así nomás como que de una manera muy breve, por encimita, muy rápido, eso es todo. Israel tenía sus jueces, pero pidieron su rey. Y les dijo, órale pues, ahí está. Y mandó a Samuel y dijo, mira, ahí está Saúl, hijo de Cis, él es el que les vamos a dar por rey. Y está bien, órale va. Samuel llega, lo unge, aquel no sabía ni qué onda, hasta que no se cumplió todo lo que el profeta le dijo. Mira, te vas a regresar por el camino, va a pasar esto, ¿te acuerdas de los animalitos de tu papá que andas buscando? Pues te van a decir esto, así, 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 tú vas a contestar esto, vas a llegar, y de pronto cuando llegues allá, ¡pum! ¿Sí? Vas a profetizar. Y eso fue lo que pasó, y Saúl entre los profetas por primera vez. Pero resulta que Saúl era el rey de Israel. Era un rey conforme al corazón del pueblo que dirigía. Sin embargo, Dios lo puso, Dios lo escogió y empieza la historia de nuestro personaje. Yo lo he llamado algo así como la consecuencia de vivir sin consecuencias. Voy a hablar de la parte de la disciplina coercitiva, ¿ok? O de la parte, mejor dicho, coercitiva de la disciplina. Así que a mí me gusta ver esa parte de coercitiva de la disciplina como las consecuencias de desobedecer deliberadamente o salirte deliberadamente de los cánones del entrenamiento, ¿sí? No puede haber disciplina. De hecho, la parte coercitiva de la disciplina no es sin la parte del entrenamiento.
Sin el entrenamiento, la parte coercitiva, y yo creo que estamos hablando de lo mismo, espero que todos estén entendiendo, estoy hablando de la vara. Sin el entrenamiento, la vara es desquite, punto, háganle como quieran. Sin el entrenamiento, sin la parte primera de la disciplina, que es el entrenamiento, la vara es desquite. Hazle como quieras. Tengo, por la gracia de Dios, 18, casi 19 años de que nació mi hija mayor. No les voy a decir que nunca he disciplinado a uno de mis 7 hijos enojado, pero seguramente me sobran dedos de una mano, y son 7 hijos los que he disciplinado a través de 19 años. Me sobran dedos de una mano, y lo digo para la honra y gloria de Dios, y me sobran muchos dedos de una mano las veces que yo he disciplinado enojado. Habitualmente, los otros cientos de veces que he tenido que hacerlo, he pedido a Dios que me dé la gracia, la templanza, el amor para disciplinar a mis hijos, y le doy la honra y la gloria a Dios que habitualmente la victoria, como siempre, es del Señor, y gracias a Dios por eso. El asunto es, el rey Saúl tuvo un hijo, no tuvo varios hijos, hijas, pero tuvo un hijo, su primogénito, su muchachote Jonatán. ¿Sí? Jonatán no era un mal muchacho. No era un mal muchacho. Era un amigo leal, podemos hablar de que era un amigo leal. Pero definitivamente era un hijo mal entrenado y un soldado bastante indisciplinado. Jonatán era el delfín, no había de otra. Ceteris paribus, bajo las mismas condiciones, Jonatán era el delfín. ¿Saben qué es el delfín? ¿Qué es el delfín? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez les ha dado por procrastinar? ¿Saben qué es procrastinar? Perder su tiempo en algo que no tienen que estar haciendo, en vez de hacer lo que están haciendo. En el internet o en algún libro o en alguna revista que llega a sus manos, el delfín en la monarquía inglesa es el candidato directo al trono. El candidato directo al trono después de la abdicación prematura del príncipe Carlos, su hijo, el hijo mayor de la princesa Diana, se convierte en el delfín a la corona inglesa. Jonatán era el delfín. Punto. Bajo condiciones estándares, él iba a ser el próximo rey de Israel. El tema ahora, y que creo que es el tema central de los capítulos 11, 12, 13 y 14 de la primera carta de Samuel, es lo que pasó entre ese momento y el final de la historia para Jonatán. El tema es la segunda parte de la disciplina, la parte coercitiva de la disciplina que le faltó a la cintura del rey. Ese es el tema que nos va a abordar ahora. No sé qué pasó en mi computadora, ya lo revisé 3 veces, lo voy a aventar a mano porque lo tenía todo, absolutamente todo marcado. Estoy en la Reina Valera 60 y no me responde, así que bueno, va. Voy a tratar de hacer toda la remembranza de memoria al respecto. Dice capítulo 10, 9, 10, Saúl es ungido rey.
Capítulo 10 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios siempre había pensado en su pueblo y en el hombre que dirigiera a su pueblo como un príncipe. Israel pedía rey y eso era una ofensa grande contra Dios porque Dios es el rey. Dios es el rey y al líder de Israel, como al líder de cada pueblo, debiera conocérsele como príncipe. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres. Y empieza el relato de cómo el profeta Samuel, y es que pongámoslo en términos así muy planos. Tú llegas a un lugar y te encuentras con un siervo de Dios y agarra la botellita, ¿sí? La destapa. No creo que le haya echado un trago, pero yo sí. Te avienta el aceitito encima y dice, ahora tú eres rey. ¿Ok? Saúl se distinguía por su estatura, pero por absolutamente nada más. Saúl se distinguía por su estatura, así que Samuel tiene que, como todo profeta, tiene que validar su profecía futura a través de una profecía corta. Revísenlo, es un principio en el ejercicio del ministerio profético. Las profecías cortas se cumplen porque habitualmente los profetas van a aventar profecías largas. Y el cumplimiento de la profecía corta, vamos a llamarla la profecía pequeñita, le da la validez a la profecía a largo plazo. Entonces Samuel le dice, tú vas a ser rey, y le dice, perfecto, y tú eres el genio de la lámpara. Entonces, para que no pasara esto, Samuel le dice a Saúl, mira, todo esto va a pasar en tu camino de regreso, andas buscando los animales de tu papá, todo esto va a suceder y tal y cual sucedió. Posteriormente es avisado, dice, no vayas a decir nada hasta que yo llegue. Se le da el aviso al pueblo y viene la primera guerra de Saúl como rey. Dice, después subió Naas Amonita y acampó, pues estoy en el capítulo 11, contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros. Se hizo todo el asunto y entonces todo el pueblo de Israel empieza a quejarse y conocemos esto como la primera batalla de Saúl. Dice, ¿cuál que? Nada de que se van a sacar un ojo, ni nada de nada. Hay profeta en Israel, hay rey en Israel y vamos a salir a la batalla y Dios le da la victoria. Ver, capítulo 12, voy muy rápido porque quiero solamente resaltar algunos puntos principales hasta llegar al meollo del asunto entre Jonatán y Saúl. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis oído y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, dice Samuel, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud. Y entonces conocemos la historia. Samuel les dice, ¿a quién le debo qué? Vino el pueblo y dijo, no nos debes nada, tú has sido bien derechote, tú has sido ley con tu pueblo y tú eres el siervo de Dios y vamos a apoyar al rey de Israel. Ok, perfecto. Dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron. Era una costumbre de los líderes cuando se iban a despedir, hacerle una remembranza al pueblo. Y dice, y entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Estoy al final del capítulo 12, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos
añadido este mal de pedir rey para nosotros. Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan. Sigue la exhortación del pueblo. Dice al final del capítulo: mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro raíz van a perecer. Capítulo 13, viene la guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominar a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Todo va bien hasta aquí. Las cosas se están haciendo correctamente, y Dios está concediéndole la victoria al rey. El problema viene más adelante en el versículo 14. Dice el capítulo 14: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Punto número 1. Y lo que les voy a decir al final a lo mejor los va a espantar. Realmente no me importa. Lo voy a hacer y se los voy a decir. Jonatán, en este momento de la historia, es capitán del ejército de Israel. Saúl es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Israel. Es el general de Israel que va al frente de la batalla. Jonatán decide tomar una decisión sin el permiso y la autorización, no de su papá. Jonatán decide tomar una decisión por su cuenta en pleno campo de batalla. Esto es, violenta la disciplina y el entrenamiento militar contra su rey, no contra su papá. Por eso a lo mejor lo que voy a proponer al final les va a parecer muy fuerte, pero quiero que tengan en mente este punto. Jonatán sube con su criado, y luego todavía se avienta otra, y ahí está adelantito, y dice: mira, si cuando hablemos nos dicen esto, quiere decir que Jehová está con nosotros. Y si nos dicen otro nombre, pues nos bajamos. Como le contestaron como quería, allá va aquel para arriba, ¿no? Cuando de pronto, si siguiéramos leyendo, versículo 16: y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iban de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está armando el alboroto allá entre los filisteos? Y pues no sabemos, ¿quién sabe? Y dice Saúl: pues pasen revista. ¿Quién faltaba? Jonatán y su siervo. Jonatán y su siervo. Y dijo Saúl ahí dice: pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y dijo Saúl ahí: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún estaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y podemos decir: ok, estaban saliendo bien las cosas a favor de Israel. Sí, el punto que lo que ahí se está librando no es una batalla de Israel. Hay algo más en juego en la historia, y yo quiero que lo vayan viendo poco a poco con detenimiento. Voy al verso 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido al monte Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos les persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Todo parece muy bien, en la batalla todo está funcionando, Israel está ganando, parece que todo está bien con su nuevo rey, parece que todo está bien con sus soldados, pero había un error, había una falla, un virus había entrado en el sistema y estaba minando a Israel desde sus entrañas.
Versículo 31, siguen las victorias. E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con su sangre. Sí ganaron, sí ganaron. ¿Y saben quién empezó todo el alboroto? Jonatán. Jonatán con su sirviente empezó todo este alboroto. Sí ganaron. Pero ya la semilla de la desobediencia se había sembrado. De tal suerte que cuando el pueblo se vio victorioso, ¿qué hicieron? Agarraron el botín, esos agarraron los animales, los degollaron, prepararon la leña, como ordenan los cánones, la fajita, esa que venden en el H-E-B, prepararon la fajita, la leña, y todos ordenadamente se esperaban a que el parrillero preparara la carne. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hicieron? Se abalanzaron y ahí conforme estaban degollando, estaban ¿qué? Tragándose la carne. ¿Cómo? Como animales, con su propia sangre. Ahora ustedes y yo sabemos el mandato de Dios. No comerás la carne con su sangre. El pueblo comió. Le viene y le dice, oye Saúl, Señor, allá la gente ya está, pero como cavernícolas. Y le dice, no, tranquilos. Díganles que vengan, pongan unas piedritas aquí, vamos a armar una, vamos, Saúl más inteligente, norteño, yo creo, a final de cuentas, sí. Vamos a poner aquí unas piedritas, una parrillita, y que vengan y se la coman aquí, hombre, no hay necesidad de que pequen el rey. No pasa nada, tranquilos, son niños autorregulados, ellos van a entender, ¿ok? Son niños, el pueblo es autorregulado, el pueblo es bueno y sabio. Ok, pasó el incidente. Capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo, ahora pues está atento a las palabras, y le da una orden. Si yo, dice Dios, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo. Saúl convoca al pueblo, esto es, a los varones, al ejército, pasa revista y se lanza sobre Amalek y sobre su rey, Agag. ¿Y qué pasó? Llegaron, Dios les había entregado el pueblo, hicieron semejante matazón, pero ¿qué pasó? ¿Ah? Agarraron botín. Ve qué delgada es la línea. Muchas veces que Dios les dio permiso de tomar botín. A David constantemente le dio permiso de tomar botín. Pero esta vez el punto era, los de Amalek voy a usar una palabra coloquial, se les agandallaron a mi pueblo Israel, ¿sí? Vas a ir y vas a acabar con todo, ¿sí? ¿Sabes tú lo que significa la palabra todo en hebreo? ¿Tienes una idea? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa la palabra todo en hebreo? ¡Todo! Era una pregunta capciosa. Bien. ¡Todo! Todo significa todo. Llega el profeta y les dice, Saúl, ¿cómo te fue? Siervo, hemos cumplido la palabra de tu Dios. ¿De veras? ¿Y qué es ese balido que oigo? Ok. ¿El balido? Sí, ¿qué es ese balido?
Hombre, conoces al pueblo bueno y sabio, ¿sí? Tú conoces, siervo del Señor, al pueblo bueno y sabio. Ellos perdonaron lo mejor del ganado. Por cierto, me traje a Agag para que me limpie las botas todas las mañanas. Tráelo. Y llega Agag, ¿no? Ya sabes. Yo creo que hay chilangos aquí. Digo, perdón, hay hermanos nacidos en el centro del país, aparte del hermano Sabdiel, que ya está aquí, sí. Tú también, hermano, sí. Yo amo a los chilangos, me casé con una, no te preocupes, no es mala fe. El hermano Sabdiel me conoce muy bien, sí. Yo creo que Agag era chilango. Sí, ese es el punto. Y entonces llegó Agag y le dice, qué bueno que o sea, le acaban de matar a todo su pueblo. Y dice, qué bueno que ya se acabó todo esto, ¿verdad? Bendito sea Dios, casi, casi, ¿no? Como buen chilango. Y lo ve Samuel. Dios dijo todo. Bueno, es que el pueblo bueno y sabio perdonó lo mejor para ofrecer sacrificios a tu Dios. ¿Sí? ¿Saben qué hizo Samuel? Dijo todo. Le saca la espada y delante de los principales del pueblo de Israel, del ejército, hace pedacitos a Agag. Ahora, Samuel era un siervo de Dios, él entendía lo que era una orden de Dios, lo que a veces nosotros nos cuesta tanto trabajo entender. Si disciplinas al hijo con vara, no morirá. Ay, mi niño, pero es que está tan pequeñito. Es una bebé de 4 meses, me decía mi esposa. ¿Y les digo cómo me decía mi suegra? No quieren que les diga cómo me decía mi suegra. Ok, mejor es que no les diga cómo me decía mi suegra. Sí. No, sí les digo porque algunos tienen ganas de que les diga. Eres un animal. Sí, y ese animalito es mi hijo, así que le voy a dar. Quítate porque no se me vaya a pasar el cinturón. Dios había estado probando la obediencia de su siervo, y la de su pueblo. Pero ¿qué podemos esperar de un pueblo? Aguas, Aguas, pónganse el casco. ¿Qué podemos esperar de un pueblo cuyo rey, cuya cabeza, cuyo líder, no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios atravesada? ¿Qué podemos esperar de los príncipes? Ups. ¿Qué podemos esperar del pueblo? Bueno, viene la disciplina con Saúl. Saúl no se lo toma muy en serio. Viene la unción de David. Vienen otras batallas del pueblo de Israel. Bueno, viene la historia entre David y Jonatán. Tendríamos que brincar muchos capítulos. Vienen otras batallas. Y en una de ellas muy importante, Dios le dice a Saúl, Saúl le dice al pueblo, vamos a pelear, pero nadie va a comer. Una de las instrucciones más tontas que jamás he escuchado en mi vida. Vamos a la guerra, pero todos vamos a ayunar para la guerra. ¿Sí? O sea, si eres líder espiritual o papá, y tú y tu familia van a empezar un tiempo de trabajo especial, porque así lo ha diseñado Dios a través de ti, alguna tarea, algún compromiso, algún ministerio, alguna misión, hazle un favor a tu familia. Si vas a empezar un tiempo de crisis y de trabajo físico duro, no los pongas a ayunar ese día. O sea, eso es bastante necio, por cierto. Saúl lo hizo, pero a final de cuentas les voy a decir una cosa, era el rey. Y les dice, ahora vamos todos por la batalla, vamos por todo porque el Señor está con nosotros. Y para demostrarlo y que amamos un chorro a Dios, ese hombre no tenía otro trabajo que hacer. Vamos a ayunar. Ok, pues el pueblo agarró la onda y dijo, bueno, le vamos a ayunar. Sí, llega Jonatán
van todos cansados de la batalla. Y Jonatán dice, pues aquí por donde vamos subiendo, mira qué ricos panales de miel y todo esto. No, hombre, pues vamos a agarrarle y agarró un palito y dijo, pues de aquí, ¿no? Y todos lo vieron, pero pues era el hijo del rey. Nadie dijo nada. Llegan a la batalla. Derrota total. Y eso sí, Saúl sabía perfectamente qué onda. Dijo, aquí algo pasó. Alguien pecó, o sea, alguien pecó en Israel, ¿no? Así que nos ponemos mi niño y yo, mi muchachote, mi Jonatán, de un lado, seguramente los pecadores son ustedes. Echen suertes. ¿La suerte para dónde cayó? Ay, pasó por aquí. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasó? A ver, echen suertes entre Jonatán y yo. Cayó con, pues, ¿qué hiciste? Ahora observe la lectura que Jonatán hace de la escena. ¿Qué hubiera hecho usted? Capitán del ejército, su general viene y lo llama. Oye, ¿qué hiciste? ¿Nos fue como en feria? ¿De qué se trata esto? ¿Y qué le dice Jonatán? Perdóneme mi rey, por favor, la verdad yo me equivoqué. No sabía que había dado la orden de que nadie debería comer. Yo agarré un poco de miel. Señor, por favor, perdóname. ¿Qué dijo Jonatán? ¿Es qué? ¿Te influye o qué? Sí, sí agarré miel. Sí agarré miel, pero ¿qué? ¿A poco voy a morir porque comí un poquito de miel? O sea, no se trata solamente de la desobediencia, sino del tono de Samuel, de Jonatán. Delante del pueblo está desafiando a su papá. ¿Qué? ¿Voy a morir? O sea, pues que tú eres perfecto, ¿qué o qué? O sea, vea la escena. Ahora, él había dicho, el que haya metido la pata se va a morir. Así sea Jonatán mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿En qué capítulo estás, Daniel? En el 14. ¿Qué pasó después de esa escena? Óiganlo. ¿Quién entró al rescate? El pueblo bueno y sabio entró al rescate. Sí. Y le dijeron a Saúl, espérame. O sea, si por Jonatán casi que estamos aquí, ¿no te acuerdas que fue y hizo la arbolata y él fue el mero valiente? Ni te atrevas a ponerle encima una mano a mi hijo. Y tú, pues ella ora más. Ella es más fiel en la iglesia. Ella a veces la veo leyendo la Biblia. No, pues el pueblo ha de tener la razón. Ella ha de tener la razón. Ni te atrevas a ponerle una mano encima a mi hijo. ¿Y qué hizo David? Perdón, Saúl. Sí había perdonado a Agag. ¿Sí? Le perdonó la vida a Jonatán. Le perdonó la vida al capitán Jonatán de Cis. ¿Qué pasó después? Después de eso viene toda la debacle. Y al final del libro, esto es al final de la historia, Jonatán y Saúl, Jonatán y los hermanos de Jonatán mueren en la batalla. Jonatán era el delfín y murió en la batalla. Israel tuvo que pagar los platos rotos de sus desobedientes e indisciplinados líderes. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? No, pues era su hijo. ¿Era su hijo? ¿O era el capitán del ejército? ¿Qué hubieras hecho? ¿Entiendes la consecuencia de vivir
sin consecuencias. Cuando tú no disciplinas a tu hijo, lo que le estás enseñando es que él puede hacer lo que se le dé la gana al final de la historia. No va a pasar nada. Y el niño va a crecer con esa plena convicción en su mente. Y mientras más autoridad pueda haber en ese niño, más trágica va a ser la debacle. No solo de ese niño, sino de todos los que lo rodeen. Pero ¿cuál problema? El pueblo perdonó y desobedeció y perdonó. El pueblo le salvó la cabeza a Jonatán. Saúl jamás disciplinó a Jonatán. Y el día que dijo que lo iba a disciplinar, ¿qué creen? Entró al quite el pueblo bueno y sabio. ¿Qué puede esperar un pueblo así? ¿Qué puede esperar o qué le puede sobrevenir a un pueblo con una disciplina así? Los psicólogos humanistas de este siglo, del siglo pasado y del siglo antepasado, te van a decir siempre, de todas, que perdones a Agag y lo mejor del botín. Los humanistas te van a decir que no hay ningún problema, que no pasa absolutamente nada en la historia, pero sí pasa. Toda una familia real fue extirpada por completo del reino. O sea, que eso se estaba dando cada 5 o 10 minutos en Israel. Todos tenían la oportunidad algún día en su vida de gobernar a Israel. Jamás. Saúl fue ungido primer rey de Israel. Jonatán, su hijo, era el delfín, capitán del ejército de Israel, pero por falta de la otra parte de la disciplina, la parte coercitiva, llevaron a una nación a ponerla en enemistad con su Dios. Y no solo eso, tomaron en sus manos la suerte de la familia real y la sepultaron en una última batalla. Entre las patas de las ovejas perdonadas en la batalla, entre las múltiples desobediencias y la forma afrentosa en que Jonatán, capitán del ejército, se dirigía a su general. Calco que es mi papá, no pasa nada. Así aprenden los niños. Ay, es papá, no va a pasar nada. Sí, ¿sabes una cosa? La imagen que tus hijos tengan de ti habitualmente va a ser la forma en que ellos se relacionen con Dios. Y si tú no les enseñas que la desobediencia, el salirse de la disciplina, tiene consecuencias, ellos van a pensar que el salirse de la disciplina de Dios no tiene consecuencias. Tu trabajo como papá, mi trabajo como papá, entre muchas otras cosas, es enseñarle a los hijos que la desobediencia tiene consecuencias. Obedecer es parte del entrenamiento, obedecer es parte de la disciplina, obedecer salva vidas. En tiempo de guerra la obediencia salva vidas. Pero si tú no entrenas de esa manera a tu hijo, Satanás está puesto a fiarle las primeras consecuencias. ¿Qué pasó? Perdonamos a Agag, te lo fío. ¿Qué pasó? No acabamos con el botín. No importa, no pasa nada, tú tranquilo, te lo fío. Luego me pagas. ¿Qué pasó? Pues Jonatán se salió sin permiso. Tranquilo, no pasa nada, te lo fío. Es más, le va a ir bien. ¿Qué pasó? Jonatán desobedeció, comió cuando todos estábamos en ayuno. No hay bronca, te lo fío. ¿Sabes qué? Dios ya se cansó de ti y Él se ha escogido un rey
conforme a su corazón. Tu tiempo está puesto ya. Jonatán pagó con su vida. Aguas, Jonatán pagó con su vida la falta de voluntad de su padre para disciplinarlo. ¿Qué quieres para tu hijo? Satanás te va a querer fiar todas las consecuencias por delante. Total, son chiquitas, hombre, yo pago. ¿Cuánto te falta? 20 varos, yo los pongo en mi bolsa, ahora le va. Pero cuando llegue la factura es la vida de tu hijo. La consecuencia de vivir sin consecuencias es la vida de tu propio hijo. Esa es la que te estás jugando. Esa es la que Saúl apostó al final de la historia. No fue nomás su reinado. No fue la corona de su hijo. Fue la vida de su hijo. Y de toda su descendencia la que David se jugó en 3, o la que Saúl se jugó en 3 o 4 desobediencias. Lee la historia. Lee la historia. ¿Qué clase de historia quieres para tu hijo? Tienes que entrenar, sí. Vas a entrenar, correcto. Yo le apuesto que vas a hacer lo mejor posible, lo mejor que esté en tus manos. Pero los hijos son necios. Él es necio. ¿Dónde está tu papá? ¿No vino hoy? No. Es necio. No porque yo lo diga. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Este que está acá enfrente. Es más necio, ya se durmió. ¿Sí? Es necio. Y como tal tengo que tratarlo. Si yo quiero que la necedad sea parte de su vida, tengo que acercar la vara a su vida. La necedad y la vara no se llevan bien. Entre más vara, menos necedad. ¿A qué le tienes miedo? ¿A tu esposa? ¿A tu suegra? Un tiempo en que mi suegra vivía conmigo. Mi suegra se encariñó porque en ese tiempo nació mi segundo hijo varón. David, no está, ya está, mírenlo, allá está David. Ese simpático muchacho sonriente es David. Y él es el consentido de todos los nietos de su abuelita Alejandra, él es el consentido, porque su abuelita llegó con nosotros justo cuando él nació. Así que era su niño consentido. Pero como todo niño, necio. Y a veces había que disciplinarlo. Oh, rayos. Excuso decirle que primero tenía que disciplinar a mi suegra antes de disciplinarme, porque no me dejaba disciplinarlo. Yo amo a mi suegra, gordita, por favor, si no quieres ver esto, enciérrate ahí en tu cuarto. ¿Sí? No, eres un animal. Sí, pero él es un animalito y es mi hijo y tengo que disciplinarlo, lo siento, ¿no? O sea, no me voy a poner a discutir esto con mi suegra. Amo a mi suegra. Sí. La consecuencia es la vida de un hijo. La consecuencia es la vida de un hijo. No debes tenerle miedo. Deja que tus hijos conozcan las consecuencias de la desobediencia. Deja que tus hijos conozcan la vara con amor. Una vara flexible. Un solo brazo. No lo quieras cocinar a varazos por un error. Entonces sí sería lo que dice mi suegra. Una vara flexible, un varazo a la vez. ¿Sí? En donde no le hagas mucho daño. ¿Sí? Pero asegúrate que la figura del cinturón se queda grabada en las pompas del niño. Esto es importantísimo. Un día me llamó una hermanita de Perú, de Lima, llorando, y su esposo al lado de ella, bañados en lágrimas. Pastor, pusimos en práctica el asunto de la vara y no está funcionando.
Y le dije, algo estás haciendo mal. No, estoy haciendo todo lo que dijo. Que algo estás haciendo mal. La vara funciona no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia. ¿Qué haces? Y empezó a decirme, pastor, cuando el niño desobedece deliberadamente, agarro y le doy 10 varazos. ¿Qué? Dije, estás destruyendo su alma. ¿Qué te pasa? Ah, no era así, pastor. Te dije uno. Por eso ahora hago mucho hincapié en eso. Uno. No me diga así. Y no entiende, ¿no? Ya doblegué su voluntad, pero no entiende. Me agarraba. Voy a orar por ti. Estuve como 3 meses. Que por fin voy para, ya se acercaba mi siguiente viaje a Lima. Ya voy para allá. Vamos a platicar. Quiero hablar con el niño. Quiero hablar con ustedes. Entonces, el día de la entrevista en Lima, les dije, por favor, traigan al niño, traigan la vara. Y yo quiero saber cuál es su reacción del niño cuando ve la vara, ¿no? Llegó el niño. ¿Y la vara? Aquí la traigo, pastor. ¿Ya la saco? Sí. Entonces la hermana mete su mano a su bolso. Observen. Saca una cartera ligeramente más grande que esta. Y yo me le quedo viendo la cartera así. La abre. Y allá en el fondo saca un pedacito de cuero de este tamaño. Por este tamaño. Por este espesor. Largo, ancho, espesor. Y me le quedo viendo. Y temblando me pone la vara enfrente. ¿Qué es eso, hija? La vara, pastor. Y que la agarro así y la suelto. ¿Y no lo mataste con esto, mija? Por favor, es una burla. Es una burla. Si mis hijos hubieran visto esa vara, hubieran terminado hechos la pipí de la risa. Una vara que pueda marcarse en la pompa de los hijos una sola vez, solo una, por evento. No le tengan miedo. No le tengan miedo. De veras. Entrenamiento, coerción. Entrenamiento, coerción. Entrenamiento, coerción. Entrenamiento, coerción en caso de que sea necesario. Solo rómpase en caso de que sea necesario. Nada más. Nada más. No antes. Tengo una hija que jamás le he dado con el cinturón. Creo que una vez. Si yo le digo esto, si mamá le dice esto, eso. Sí, mamita, como tú digas. Sí, papito, como tú digas. Nunca le he dado. Pero allá atrás tengo unos, ¿sí? Que ya de veras, el hecho en México ya se les quedó bien grabadito en las pompas. ¿Se acuerdan de aquellos los que tenemos más de 40 años? ¿Sí? ¿Quién tiene más de 40 años? 45. ¿Se acuerdan de aquel clásico hecho en México, aquí atrásito, ¿no? ¿Sí? Hecho en México. Eso ya lo deben tener bien grabadito. ¿Sí? Así es como funcionan las cosas. No le tenga miedo a la disciplina. No le tenga miedo a la vara. Sí, siéntelo. Repítale el pasaje. Todos mis hijos se lo saben de memoria. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que no hayan sido ejercitados. ¿Entiendes esto, hijo? Sí. Perfecto. Acomódate. Sí, al principio se revuelcan, se mueven, pero después terminan acomodándose solitos, solitos. Tu meta debe ser que ni siquiera lo toques, ¿eh? Yo ni los toco. Sí, al principio sí, pero después ya no. Acomódese, mijo, sí. Pum, sí. Vámonos. Purgaron su pena. Y Dios, a pesar de ti, hace milagros increíbles, increíbles. Sin miedo a la vara, sin miedo a la suegra. Dios, gracias por este tiempo. No queremos que nuestros hijos pasen la gran consecuencia o paguen la gran factura de no haber conocido las consecuencias de la desobediencia. No lo queremos, Dios. Ahí están los ejemplos en la Biblia. No lo queremos. Tú nos has mandado para que nuestros hijos sepan de parte de nosotros, sepan tu instrucción a través de nosotros,
acerca de desobedecer deliberadamente. Así que por favor, Dios, dale diligencia a cada padre presente, mucha diligencia, mucha sabiduría, mucha gracia, mucho amor para disciplinar conforme a tu palabra. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén.